Continuando con el ejercicio número 2 de la guía práctica, habíamos visto la evaluación de cada uno de los bienes para el impuesto sobre los bienes personales. Ahora vamos a verificar la liquidación del impuesto. Vamos a ver ya, entrar propiamente en la liquidación del impuesto sobre los bienes personales, habiendo hecho la evaluación de todos los bienes. Comencemos por los inmuebles, que en este caso este contribuyente o este sujeto, Juan Patiño, tenía 3 inmuebles, uno en calle Colón, 1520 en Córdoba, que recordemos lo tenía en condominio con su mujer, y que el valor al cual habíamos llegado para el impuesto a los bienes personales es 205.558 pesos con 19 centavos. Después tenía otro inmueble en Punta del Este, en el exterior, un bien radicado en el exterior, que el tipo de cambio del 31, el tipo de cambio comprador del Banco Nacional el 31 de diciembre del 2020 arrojaba un valor de 4.197.500 pesos. Y otro inmueble en Avenida Colón 420 que constituye la casa de habitación. Y en este caso habíamos verificado, o habíamos dicho también, o lo habrán visto también en el teórico, en la clase teórica, que para el caso de la casa de habitación iba a estar exento siempre y cuando no superase los 18 millones de pesos. En este caso no lo supera, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta para la liquidación del impuesto, queda exento. Tenía un automotor que está evaluado según la tabla de AFIP que publica AFIP, en base a información que otorga el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Este auto tenía un valor de 200.000 pesos según esa tabla, que era mayor al valor residual actualizado. Tenía un yate en el exterior que estaba matriculado en Uruguay. Al tipo de cambio convertido en 2.098.750 pesos. También poseía títulos valores. ¿Sí? Tenía acciones de 2 empresas, que una cotizaba en 2 sociedades anónimas, una cotizaba en bolsa y la otra no. En este caso es indiferente si cotizan o no en bolsa, ya que recordemos que habíamos dicho que en función del artículo agregado a continuación del 25 de la ley, se establecía que para estas sociedades contenidas o incluidas en la ley de sociedades comerciales, la ley 19.550, quien debía liquidar, calcular e ingresar el impuesto era la sociedad, en sustitución o como responsable sustituto de los accionistas o de los titulares de la participación según la sociedad que se trate. Entonces, en este caso, tanto las acciones de Yuma S.A. como las acciones de Golden no las vamos a incluir dentro de la liquidación del impuesto porque se encontrarían grabadas por el impuesto a las acciones y participación societaria y que lo va a pagar la sociedad. Y si lo incluiremos acá, si lo incluyéramos aquí, vamos a tener una doble imposición. No ocurre así con la sociedad del exterior, con la sociedad uruguaya, con las acciones o la participación que tiene la sociedad uruguaya, porque en este caso no es una ley comprendida dentro de la ley de sociedades comerciales. Entonces, esta sociedad uruguaya no va a calcular y liquidar el impuesto en sustitución del titular de esa participación. Por lo tanto, sí la tengo que incluir y tengo que pagar sobre la participación de esta sociedad. El valor de esta participación es de 446.614 pesos. Después tenía capital afectado a su actividad. Recordemos que era licenciado en administración. En este caso ya se encontraban todos los bienes amortizados, eran bienes antiguos, y como van a su valor histórico actualizado, residual actualizado, no va a tener valor en este caso para incluir en la liquidación. Las cuotas sociales de cooperativas que se encontraban exentos, incluidas en el artículo 21 de la ley, con los bienes exentos, tampoco la vamos a incluir. Después tenía dinero efectivo en moneda nacional y en moneda extranjera. Hecho el cálculo, nos arrojaba un saldo al 31 de diciembre de 655.910 pesos, como bien del país también, dinero en efectivo que se encontraba en el país. También tenía cuentas bancarias, una cuenta corriente en el país, en el Banco Lois, que no se encontraba exenta, ¿sí? Porque la cuenta corriente no es una forma de captación de ahorro, por lo tanto está grabada. No así la caja de ahorro, que sí se encuentra exento, y el plazo fijo, que también lo declaramos como exento, o sea, no lo vamos a tener en cuenta para el cálculo de los bienes grabados. La cuenta en el exterior, el depósito en el Banco del Exterior en dólares, sí lo vamos a tener en cuenta. Habíamos hecho la evaluación según el saldo promedio diario de la cuenta, nos daba un valor de 2.207.885 pesos. Lo incluíamos como bien del exterior, porque era una cuenta en el exterior. Los anticipos y retenciones de impuestos nacionales que
en este caso eran anticipos sobre el propio impuesto de bienes personales, y que ahí lo que tenemos que verificar es, como habíamos mencionado en el video anterior, es que van a ser un bien grabado, van a constituir un crédito y grabado en el impuesto sobre los bienes personales o alcanzado por el impuesto sobre los bienes personales, cualquier anticipo, siempre y cuando se verifique que el monto de los anticipos supera el impuesto determinado. En este caso lo que tenemos que hacer es verificar el monto del anticipo, que eran 10.980 pesos, lo vamos a corroborar cuando liquidemos el impuesto con el impuesto determinado, y si lo superan los anticipos al impuesto determinado, el excedente va a constituir un crédito. En tanto y en cuanto no supere el impuesto determinado, nunca va a ser un crédito alcanzado y grabado por el impuesto de los bienes personales. Vamos a ver que en este caso el impuesto es superior, el impuesto determinado es superior a los anticipos, por lo tanto los anticipos no van a constituir un crédito grabado en el impuesto sobre los bienes personales. En el caso de que sí lo hicieran, si lo superasen, ahí sí, ese excedente va a constituir un crédito, pero ojo, porque cuando yo calculo el impuesto y me dé un monto y le agregue este excedente como un crédito grabado en el impuesto, me va a volver a cambiar, me va a cambiar, mejor dicho, el total de los bienes, me va a cambiar el 5% de los bienes del hogar y me va a volver a cambiar el impuesto determinado. Entonces ahí ya el excedente no va a ser el mismo, porque al cambiar el impuesto determinado vamos a tener otro excedente. Si yo lo volviera a calcular, lo volviera a egresar, me va a volver a cambiar otra vez la cantidad de bienes en el país, por lo tanto también el 5% de los bienes del hogar y el impuesto determinado, y así sería algo de prácticamente nunca acabar. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Cuando uno tiene un anticipo que excede el impuesto determinado, lo que se hace es se calcula una sola vez. Se determina el impuesto, se verifican los anticipos, si excede ese monto se sube en la declaración jurada como un crédito grabado, ese exceso, se vuelve a calcular el impuesto y ahí se corta, no se sigue. Se hace una sola vez agregando el crédito grabado, el exceso de anticipos, se vuelve a calcular el impuesto y se termina ahí. Si no, no terminaríamos prácticamente nunca. Entonces, lo único que nos queda ver es el cálculo de los bienes del hogar, que lo vamos a ver más abajo, y los objetos de arte, que habíamos obtenido una evaluación de 36.579 pesos con 5 centavos, determinó un subtotal de bienes en el país de 1.113.047 pesos con 24 centavos y un total de bienes en el exterior de 8.950.749. Total de bienes en el país y en el exterior, 10.063.796 con 24. Ahora podemos calcular el 5% que va a corresponder con bienes del hogar, que va a ser el 5% del total de los bienes grabados en el país, más los inmuebles del exterior. Si yo a los bienes del país, 1.113.047,24, le sumo los 4.197.500 de inmuebles del exterior y le calculo el 5%, me va a dar un monto de bienes del hogar de 265.527,36 centavos. Todo esto sumado me da un total de bienes grabados de 10.329.323,60. Ahora bien, acá lo que tenemos que verificar es si el contribuyente realizó la repatriación que establecía la ley de repatriación, ya que si no lo hubiera hecho, en este caso tendríamos que separar en la liquidación los bienes del país con los bienes del exterior y calcular los bienes del país según la escala del artículo 25 de la ley, y después a los bienes del exterior agregarle la alícuota agravada del artículo del decreto 99 del año 2020. Como hizo la repatriación, según nos dice el enunciado, vamos a dejar de lado todo eso y calculamos en forma normal el impuesto, como se calculó siempre. La suma de los bienes del país más los bienes del exterior, a eso le restamos el mínimo no computable de 2 millones de pesos, nos deja una base imponible de 8.329.323,60. Nos vamos al artículo 25, nos entraría en el tramo de bienes comprendidos entre 6,5 millones y 18 millones de pesos, y ahí nos dice que va a pagar un monto fijo de 41.250 más el 1% del excedente de 6.500.000. Eso nos da un total de impuesto determinado de 59.543,24. Acá vemos que es mayor a los 10.980 de los anticipos, por lo tanto, los anticipos no constituyen un crédito. Le restamos los anticipos
ingresados desde 1980 y nos queda un impuesto a pagar con un monto a ingresar de 48.563 pesos con 24 centavos. Bien, esto es todo respecto del ejercicio número 2 del impuesto sobre los bienes personales en la guía práctica. Recordar que si no hubiera hecho la repatriación, deberíamos dividir la liquidación en dos y después integrarla. Primero calculamos, en función del artículo 25 de la ley, los bienes en el país, y después calculamos, en función de la escala agravada, por no haber hecho la repatriación del decreto 99 del año 2020, los bienes del exterior, sumamos e integramos los dos impuestos, y ahí determinamos el monto del impuesto determinado total. Bien, esto es respecto del ejercicio 2 que habíamos hecho la evaluación en el video anterior, y aquí vemos cómo quedaría el esquema de liquidación y la determinación del impuesto. Acá tenemos un ejemplo con bienes del país que superen el mínimo no imponible y que no hubieran hecho la repatriación, como veníamos hablando. En este caso, supongamos que los bienes del país, en lugar de 1.113.000, hubieran sido, 1.300.000, perdón, hubieran sido 3.896.000. El mínimo no imponible de 2 millones deducido nos deja una base imponible por bienes en el país. Recordemos que acá no hizo la repatriación, según este ejemplo. Nos deja una base imponible de 1.896.000. Entraría, según la escala del artículo 25 de la ley, en el primer tramo de los bienes entre 0 y 3 millones de pesos. En este caso no va a tener un monto fijo porque es el primer tramo de la escala, pero sí va a tener que calcular el 0,5% del total de los bienes del excedente de 0 pesos. Eso nos da un impuesto por los bienes en el país de 9.480 pesos. Ahora partimos la liquidación y nos vamos a los bienes del exterior. En este caso, recordemos que tenía bienes del exterior por 8.950.749 pesos. Sumamos los dos, nos da total de bienes en el país y en el exterior 12.846.749, porque acá vamos a tener que sumar los dos para ver en qué tramo de la escala gravada entra. En la escala gravada se ingresa y se verifica el tramo no solo por los bienes del país, sino por el total de los bienes gravados. Los bienes gravados del país más los bienes del exterior. Entonces, esto nos determina que va a entrar en el tramo de la escala gravada entre 6,5 millones y 18 millones, que vemos que la alícuota, en lugar de ser 1%, como era para aquel que había hecho la repatriación, va a ser de 1,8% para los bienes del exterior. Entonces acá aplicamos el 1,8% sobre los bienes del exterior en la escala y nos da un impuesto de 161.113,48 según la escala gravada, que sumados o integrados con los 9.480 que habíamos determinado para los bienes del país, nos da un total del impuesto de 170.593,48. Menos los anticipos de 10.980, quedaría un impuesto a ingresar de 159.613,48. Vemos acá cómo el no haber hecho la repatriación le genera un impuesto de casi 3 veces el que habíamos pagado con el cálculo anterior habiendo hecho la repatriación. Obviamente acá tiene más bienes en el país, por eso la diferencia también, ¿no? Tiene 2,5 millones más pesos de bienes en el país. Pero bueno, pasemos ahora al ejercicio número 3, donde nos va a pedir calcular la base imposible de JJ, persona humana que está radicada en el país y que posee los siguientes bienes al 31 de diciembre de 2020. Un automóvil, Renault Megane, modelo 2001, patente tal, BPJ 815, utilizado para su uso particular. Nos dice que el costo actualizado, menos las amortizaciones acumuladas, ya está hecha la evaluación, el valor residual actualizado es de 18.000 pesos, y el valor establecido por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotora al 31 de diciembre del 2020 es de 140.000 pesos. El valor en plaza es de 180.000 pesos. ¿Qué teníamos que tomar acá? Y acá habíamos dicho que comparábamos el valor residual actualizado con el valor de la tabla de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotora. No teníamos en cuenta el valor en plaza porque no es un bien del exterior, es un bien del país. Entonces, en este caso, vamos a tomar para la base imponible, para integrar la base imponible del impuesto, el valor de la propiedad, del registro de la propiedad automotor, que es 140.000 pesos. En este caso vemos que el valor de plaza es un dato adicional que no lo usamos porque es un bien del país. Después nos dice que tiene disponibilidades,
tiene 450.000 pesos en efectivo, tiene una cuenta corriente en el país con un saldo de 325.000 pesos, y una caja de ahorro en el país también con 150.000 pesos. Acá tenemos que el efectivo sí se va a encontrar grabado, ya lo habíamos visto en el ejercicio número 2 anterior, que se considera un bien del país, el efectivo en el país, que va a ser a su valor nominal, o sea, 450.000 pesos. La cuenta corriente bancaria también era un bien que se encontraba grabado y que iba a estar constituido su evaluación para el impuesto de los bienes personales por el saldo que tuviese el 31 de diciembre en el país, 325.000 pesos. Y la caja de ahorro, dijimos que por el inciso H del artículo 21 se encontraba exenta por ser un depósito, una captación de ahorro en una institución financiera de la ley 21.526 y que específicamente establece que está exento, los plazos fijos y las cajas de ahorro. Por lo tanto, no lo vamos a considerar en el esquema de liquidación y recordar que si la entidad financiera no está en el país, obviamente no va a ser una institución alcanzada por la ley de entidades financieras y que por lo tanto va a estar alcanzado, porque la exención es para las cajas de ahorro y plazos fijos de las entidades financieras, de la ley 21.526. Después tenía un plazo fijo en dólares en un banco del país, y nos dice que el capital más los intereses devengados al 31 de diciembre de 2020 alcanzaban los 40.000 dólares. Nos da el tipo de cambio tentativo, que no es el real, porque esto estaba hecho antes, tentativo, al 31 de diciembre de 2020, de 83,95 pesos, tipo de cambio comprador. Y en este caso el plazo fijo en el exterior, en este caso el plazo fijo en el exterior sí es considerado un bien del exterior, por el inciso del artículo 19 de la ley, donde decíamos que veíamos todos los bienes del exterior, cuando se consideraba que un bien era del exterior, pero continúa exento por el artículo 21, inciso H. Por más que sea en moneda extranjera, es un plazo fijo constituido en una entidad financiera del país, por lo tanto, una entidad regida por la ley de entidades financieras, ley 21.526, y se va a encontrar exento. No estaría exento, recalquemos, no estaría exento, si fuera un plazo fijo constituido en una entidad del exterior, porque ahí sí no estaría alcanzado por la ley de entidades financieras. También tiene anticipos de impuestos ingresados al cierre del ejercicio a fin de año por 30.000 pesos, anticipos del impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ganancias determinado para el ejercicio 2020 es de 42.000 pesos. ¿Qué habíamos dicho con esto? Que el decreto reglamentario en su artículo 7 establecía que se van a considerar un crédito y por lo tanto grabado en el impuesto sobre los bienes personales, siempre que excedan el monto del respectivo tributo determinado. Acá vemos que el anticipo ingresado fue de 30.000 pesos, el impuesto a las ganancias determinado fue de 42.000 pesos, por lo tanto, no los voy a considerar porque no excede el impuesto determinado. Bienes del hogar y uso personal, la evaluación del impuesto a las ganancias, es decir, al costo histórico, es de 41.500 pesos, y bueno, y nos pide determinar la base imponible del impuesto sobre los bienes personales. Estos bienes del hogar, habíamos dicho que iban a ser determinados a su valor de costo, pero que este valor nunca podía resultar menor al que resulte de aplicar el 5% sobre el total de los bienes grabados del país, más los inmuebles en el exterior. Obviamente este 5% no lo habíamos mencionado antes, pero el artículo 19 del decreto reglamentario nos dice que no se va a incluir dentro del propio cálculo de los bienes del país, es decir, yo no voy a incluir este 5% dentro del total de bienes para después volver a calcular el impuesto. Se hace por fuera y se agrega en la liquidación, como habíamos dicho con el tema de los anticipos, en el caso de que fuera un crédito grabado. Esta presunción de monto mínimo no resulta procedente para los sujetos del exterior, obviamente, porque se entiende que son bienes del hogar en el país. Si son sujetos del exterior, obviamente no van a tener bienes del hogar dentro del país. Entonces, vamos a corroborar, vamos a comparar el mínimo, o el costo, perdón, determinado según el impuesto a las ganancias de 41.500 pesos para estos bienes del hogar, lo comparamos con el 5% del total de los bienes del país, grabado de los bienes grabados del país, más los inmuebles del exterior,
tenemos el cálculo de del rodado, más el efectivo, más la cuenta corriente. Eso lo calculamos y lo multiplicamos al total por el 5%, nos da un monto de 45.750, por lo tanto, comparando, está mal, perdón, ahí, no vamos a tomar los 41.500, sino que vamos a tomar los 45.750 pesos. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar entonces la base imponible para este sujeto? Vamos a tener bienes computables del país, un monto de 915.000 pesos, que va a estar constituido por el automotor, la cuenta corriente en el país, más el dinero en efectivo, más los bienes del hogar, 45.750 pesos. En este caso, el total de bienes computables es de 960.750 pesos, que es menor al mínimo no computable establecido por la ley en el artículo 24 y que por lo tanto no le vamos a aplicar la escala del artículo 25 y no va a tener que ingresar impuesto esta persona por el 2020, por el año 2020, porque no tiene bienes grabados que superen el mínimo no imponible o el mínimo no computable. Por lo tanto, como no tiene que ingresar impuesto o no tiene impuesto determinado, mejor dicho, no va a tener que ingresar anticipos para el periodo 2021. Y por último, vamos a ver otro ejercicio, el número 7, que nos dice, nos va a pedir calcular para una persona física residente en los términos del artículo 119 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en el país, residente del país para ganancias y bienes personales, nos consulta cuál es el importe a incluir en su declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales por el rubro objetos personales y del hogar, teniendo en cuenta que posee los siguientes bienes al 31 de diciembre de 2020. Y nos da el valor impositivo según el impuesto sobre los bienes personales de los bienes. O sea, ya los da evaluados, no tenemos que calcular evaluación nosotros. Y ojo con esto porque puede ser motivo de algún examen, este tipo de cálculos que no nos van a pedir por cuestiones de tiempo, que hagamos toda la liquidación del impuesto, obviamente, pero sí, si nos pueden pedir que calculemos la evaluación de algún bien, o sea, tenemos que saber cómo evaluar los bienes, o nos pueden dar los bienes ya evaluados para que nosotros calculemos el impuesto, o calculemos algún otro monto. Nos dice que tiene un inmueble en la provincia de Córdoba, que está evaluado para el impuesto en 200.000 pesos, o sea, ya está hecho todo el cálculo y la comparación del valor residual con la base imponible del 2017 actualizado por el índice de precio del consumidor, y por lo tanto llega a la conclusión de que el valor es 200.000 pesos. Un rodado radicado en Córdoba por 25.000 pesos, un rodado radicado en Uruguay, un valor de 35.000 pesos, un inmueble en Uruguay, que tiene un valor de 250.000 pesos para el impuesto sobre los bienes personales en el 2020, tiene acciones en una sociedad de Uruguay y en una sociedad argentina, valuadas en 100.000 pesos las radicadas en el exterior y 300.000 pesos la participación en la sociedad argentina. Según la declaración jurada del impuesto a las ganancias 2020, nos dice que por el rubro objetos personales del hogar el contribuyente ha declarado 37.000 pesos. Entonces nosotros tenemos que calcular el monto de bienes del hogar que esta persona va a tener que incluir en su declaración jurada. ¿Qué habíamos dicho? Que era el valor histórico de los bienes, el valor de costo, el valor actualizado valor de costo de los bienes, determinado según el impuesto a las ganancias, pero que no podía ser menor al 5% del total de los bienes grabados del país, más los inmuebles del exterior. Tenemos un inmueble ubicado en la provincia de Córdoba que hacemos el supuesto de que constituye la casa habitación y que no supera los 18 millones de pesos, por lo tanto, desde el periodo 19 no va a estar alcanzado por impuesto, va a estar exento. Un rodado radicado en Córdoba, que sí lo vamos a computar para el cálculo de los bienes del exterior, de los bienes del hogar, por 25.000 pesos, no así el inmueble, el rodado, radicado en Uruguay, que tiene un valor de 35.000 pesos, porque solamente vamos a tomar los bienes del país y los inmuebles del exterior para el cálculo de este 5% del valor de los bienes del hogar. Entonces el rodado radicado en Uruguay lo dejamos fuera, ¿sí? Que debería ir al valor de plaza. El inmueble radicado en Uruguay sí lo incorporamos para el cálculo de este 5%, que está valorado en 250.000 pesos para el impuesto sobre los bienes personales. Y las acciones, ya sea en Uruguay o en Argentina, no las vamos a tener en cuenta para este cálculo. Sí, obviamente, las acciones uruguayas para el cálculo del impuesto en sí lo vamos a incluir, al igual que el rodado en el exterior, pero no para el cálculo de este 5%. Entonces tenemos que el total de bienes grabados en el país
más los inmuebles del exterior suman 275.000 pesos. Calculamos el 5%, nos va a dar 13.750. Lo comparamos con el valor de costo de estos objetos personales declarados en el impuesto a las ganancias, que es 37.000 pesos. Y en este caso vamos a tomar para valoración de los bienes del hogar e incorporar en la liquidación del impuesto sobre los bienes personales los 37.000 pesos, que es el monto mayor. Hasta aquí todo lo relativo a la clase práctica del impuesto sobre los bienes personales. Bueno, y quedamos a disposición por cualquier consulta a través de las vías del aula virtual. Y bueno, esto ha sido todo. Bueno, un saludo y hasta luego.